Buenas tardes. Que siempre te llamo por el claverol. Les agradecemos en primer lugar la visita. Estamos celebrando hoy la tercera conferencia de un ciclo que, por lo que pueden observar, tiene una enorme acogida, que se titula El futuro de un excepcional patrimonio natural y cultural, el Monte Naranco de Oviedo. Después de haber escuchado estas semanas pasadas dos conferencias, una de Carlos Nores sobre la fauna de Naranco y otra sobre Julio Concepción sobre la toponimia, hoy nos toca hablar del prerrománico ramirense, Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo, a cargo de Lorenzo Arias Páramo. Es para mí un honor presentar al conferenciante, que en realidad no necesita presentación, pero el protocolo es el protocolo, dado que realmente es de sobra conocido y reconocido. Se trata de un amigo por el que siento un profundo afecto, a pesar de que, creo que fue el año 1999, competimos en una edición, no lo sabes, competimos en una convocatoria del Premio Nobel, perdón, no, pudo ser, pudo ser. Comienza glorioso. Bueno, quería decir el Premio Alfredo Quirós de la Librería Cervantes. Yo quedé finalista con un libro que luego tuvo muy buena acogida, porque se titulaba La minería de los picos de Europa. De hecho se agotó al poco tiempo, y aquí el caballero presentó un libro de su especialidad, La pintura mural del Reino de Asturias en los siglos 8, 9 y 10, y ganó. Bien, Lorenzo es natural de Oviedo, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo en 1989. Desde el 85 al 96 estuvo vinculado como historiador del arte a la Consejería de Educación y Cultura en el seno del Patrimonio Histórico-Artístico, ejerciendo actividades arqueológicas y realizando un estudio planimétrico del conjunto arquitectónico del prerrománico asturiano. En 1999 se doctoró con la tesis Geometría y Proporción en la Arquitectura Prerrománica Asturiana, obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Ese mismo año es nombrado profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo. Su experiencia investigadora se centra en tres líneas prioritarias. Primera, iconografía del arte altomedieval en Asturias. Segunda, estudios sobre metrología, geometría y proporción en la arquitectura altomedieval de la península ibérica. Tercera, pintura mural asturiana siglos 8 a 10. Atesoro un buen número de libros de mi amigo Lorenzo. Entre ellos se encuentran, en lugar destacado, dos dedicados al tema que nos ocupan en esta sesión, sobre Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo. Son numerosos los méritos que adornan la figura del ilustre conferenciante, y hay que sintetizar en aras de las limitaciones horarias del acto. Es miembro del Grupo de Investigación Arqueos del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, miembro del Consejo de Redacción de publicaciones tan importantes como Territorio, Sociedad y Poder o de la revista Liño. Es además miembro de número de este Instituto de Estudios Asturianos. Como está de moda ahora, un auténtico crack del prerrománico. Tienes la palabra. Sí. Bueno, en fin. Bueno, muchísimas
Muchísimas gracias por esta laude. Muchísimas gracias también a Manos por el Naranco, a Idea, por tener la oportunidad de hablar sobre dos edificios fundamentales, ¿no? y que son suficientemente conocidos, ¿no? Un paréntesis, hemos apagado más luces para que se pudiera ver, porque va a descansar mucho de la intervención sobre las imágenes. Entonces, para que se pudieran ver mejor, ¿no? A ver, espera, gracias. ¿Se me oye bien, ¿no? Bueno, voy a ahorrarme mucha información sobre Santa María de Naranco y sobre San Miguel de Lillo, ¿no? En función fundamentalmente de que ya lo conocemos todos, ¿no? Únicamente una pequeña ficha, ¿no? En este momento para situarnos cronológicamente. Estamos en el 842, muere Alfonso II, accede Ramiro I por un golpe de estado que le da a Nepociano y vivirá hasta el 850. Quiere decir que en el espacio de 8 años va a construir este edificio palatino y la iglesia de San Miguel de Lillo. Vaya por delante que San Miguel de Lillo no es en absoluto una iglesia palatina, ¿no? En este momento, ¿no? Y con seguridad es construida después de Santa María de Naranco, ¿no? Lo que no sabemos es que esa franja de 8 años se haya construido un edificio como este, ¿no? Que rompe con todos los esquemas constructivos precedentes y después y posteriormente, ¿no? Es decir, hay un taller absolutamente jerarquizado en el sentido áulico del término, con un arquitecto. No es que sea solamente un arquitecto el que viene ahora en estos momentos a trabajar a levantar un edificio palatino y un edificio áulico, ¿no? Como vamos a ver ahora, es que tiene un taller detrás, es decir, que hay canteros, obreros, la piedra se va a traer de una parte de la piedra que se trabaja, como son todos los capiteles y los fustes de los miradores, va a venir de fuera, va a venir de la costa. Es una piedra, su litología es del Jurásico, ¿no? Y aquí agradezco a mi presentador, con cariño, el Claverol, que ha analizado la litología de las piedras, ¿no? Después convertidas en esas maravillosas columnas que todos conocemos de los miradores exteriores, ¿no? Esas son de una piedra muy especialmente poco meteorizable y por lo tanto la han escogido a propósito y la han tenido que traer desde la antigua vía romano-medieval de Gijón hasta Oviedo. Es decir, que, resumo, es un taller que ahora van a gesta una obra absolutamente extraordinaria en ejecución, con la traza de la cantería medieval, al modo que no se había conocido hasta ese momento, con articulaciones imposibles en este momento. Tenemos una conjunción de estructura de la arquería mural ciega, de la talla de las dovelas, como nunca se había hecho aquí. Después vendrá fugazmente, aparecerá Santa Cristina de Elena, que es un remedo de lo que se construyó. Es muy guapa, es maravillosa, pero la talla, la cantería que utiliza, el trabajo, el diseño, no va a estar a la altura, ni muchísimo menos, de Santa María de Naranco. De hecho, todos sabemos que las dovelas, si todos las hemos percibido, que van con curva por el interior, evidentemente, ¿no? En Santa Cristina de Elena eso necesita un instrumento que se llama vaivell, ¿no? Que, bueno, se utiliza
ya en un momento muy delicado de la talla, ¿no? Y con ajustes muy precisos, ¿no? En ese sentido, con diseños previos en suelo, es decir, requiere un despliegue muy fuerte y sobre todo requiere una importancia fundamental en las estructuras de poder, es decir, que la jerarquía que está en el poder en estos momentos pues tiene la capacidad de absorber realmente a todo este conjunto de movimiento de terrenos, en los cuales hay que tener en cuenta que Santa María de Naranco está sobre una plataforma artificial, es el único ejemplo que tenemos, ¿no? Digo plataforma artificial, aparte de esa bancada, ¿no? Sobre la cual como un templete se levanta, ¿no? Realmente el suelo ha sido allanado, alisado, con margas y está sobre esa superficie. Es decir, es un unicum, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y primero vamos a estudiar una cuestión que me interesa poderosamente ahora mismo, y es que ¿qué función, qué pasa con Santa María de Naranco?, que es en lo que nos vamos a dedicar ahora. Indudablemente, Santa María de Naranco tiene dos cualidades fundamentales, ¿no? Los contenidos del término Palatium. Realmente hay mucha literatura sobre en este momento, ¿no? Y los contenidos, ¿no?, podemos decir, del término Palatium, ¿no?, en este universo que es el reino de Asturias, es uno de los grandes interrogantes de la investigación, ¿no? Y la investigación en todos los niveles, ¿no? En el nivel epigráfico, en el nivel documental, en el nivel arqueológico y en el nivel, lógicamente, arquitectónico también, ¿no? Han llegado además a nosotros, y digo a nosotros no solamente en Asturias, sino en el resto de España, vamos a dejarlo por ahora en España, han llegado muy pocas construcciones civiles, ¿no? Muchas emplazadas en entornos pues de templos, ¿no?, pero no suficientemente estudiadas, porque los restos no nos dan suficiente identidad, ¿no?, de poder expresar arquitectónicamente la función que tienen. Realmente hace poco conocerán que salió a la prensa el famoso Los Hitos, ¿no?, en Toledo. Realmente es una planta arqueológica, es decir, una planta en la cual nada más que conocemos 1 metro escaso de altura, por lo tanto no sabemos si es una sola edificación, y por lo tanto nada más que tiene un piso y una cubierta a 2 aguas, ¿no? Evidentemente no podemos ni por remotamente, suponer que haya sido realmente una construcción de tanto empaque, ¿no?, como la que tenemos ahora con Santa María de Naranco, ¿no? Sabemos que tiene cierto parecido en planta, pero también hay muchas iglesias que tienen su parecido y son totalmente diferentes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de Santa María de Naranco en estos momentos? Yo no lo sé si ven bien, bueno, un poco... nada, estaba pensando en volver la pantalla esta, pero no lo van a ver nada. Los estudios que tenemos, primero, unas palabras. Los estudios que tenemos sobre la función del palacio. La celebración de las audiencias se realizaba precisamente aquí, en este marco tan exquisito de Santa María de Naranco, y ahí es donde tenemos un programa iconográfico, que es el que vamos a ver en parte, que está desplegado a lo largo, con exuberancia, ¿no?, a lo largo del
los lienzos del interior del aula de sesiones, ¿no? Es decir, un solo signo tendrá un privilegio determinante precisamente en la dirección del compendio iconográfico, que es la cruz con el alfa y la omega, que va a estar situada justamente en los lienzos transversales, ¿no? Es decir, en los lienzos transversales vamos a encontrarnos con la cruz, que lo veremos después a partir de la iconografía, ¿no? Así que estas fórmulas iconográficas tienen un sentido, ¿no? Toda la iconografía, la que vamos a ver, tiene un sentido en un momento muy delicado, además del ascenso de Ramiro I, ¿no? El significado que va asumido por la decoración está íntimamente ligado también a la estructura tectónica. Es decir, vamos a ver cómo el conjunto de nuestra iglesia, de nuestro edificio, vamos a ponernos aquí, ahí. El conjunto de nuestro edificio, tarda en pasar. El conjunto de nuestro edificio funciona de tal forma que es un edificio de 20 metros de longitud, 6 de ancho. La nave, dos niveles, como sabemos. La planta noble es esta, ¿no? Esta planta noble tiene una arquería mural ciega al norte y al sur, y otra a la derecha y a la izquierda, es decir, al este y al oeste. Esta singularidad es la que le permite tectónicamente que el edificio se sostenga. Es decir, hasta ahora las iglesias altomedievales, tanto de Asturias como de la España, y son unas cuantas, todas tienen una tipología única, y después están construidas de acuerdo con un conocimiento tectónico del edificio. Es decir, están construidas de tal forma que sus medidas están en proporción. Quiere esto decir que todas las iglesias tienen una longitud determinada en función del ancho de la nave central, del ancho de la nave lateral y del intercolumnio. Esas tres variables funcionan. Si una tiene un ancho lateral determinado, todo lo demás gira en torno a esa medida, ¿no? Por lo tanto, hay un sistema metrológico conocido, y ese sistema metrológico es el lenguaje que van a utilizar para construir los edificios, de tal forma que, por ejemplo, Valdedios, que tiene un decempeda, es decir, 3 metros de ancho la nave central, estará abovedada, y todos aquellos edificios que no tengan 3 metros o 3,30 aproximadamente no serán abovedados, de tal forma que podemos reconstruir las iglesias que aparezcan en el futuro por este sistema de construcción, de composición, de armonía en el fondo y de proporción, pero todo supeditado a que el edificio se mantenga con la tectónica adecuada, acorde realmente con ese lenguaje metrológico que se utiliza por parte de los talleres de la Alta Edad Media entre los siglos 8 y 10, es decir, que todo está, digamos así, sujeto, no vamos a ir más atrás, a un empirismo, podemos decirlo, pero también a una secuencia de saber dónde está el límite del conocimiento teórico y práctico de la época. Digo esto porque Santa María de Naranco es una excepción. Tiene 4 metros de ancho la nave y está abovedada. Entonces, ¿cómo no se cae? Digamos así, ¿no? Porque sabemos que realmente esa es la realidad, ¿no? No se cae por la sencilla razón de que realmente hay esta tectónica del edificio y este trabajo de cantería, ¿no?, que es fundamental.
Consecuencia, esta arquería que vemos ahora en la pantalla, y que está decreciendo desde el centro a la derecha, desde el centro a la izquierda, es decir, desde el centro, esta es la norte, luego desde el centro al este y desde el centro al oeste, ¿no? Está decreciendo la arquería, los arcos, el nivel de columna se mantiene, pero los arcos van disminuyendo. Ese, junto con los contrafuertes del exterior, propicia un estribo lo suficientemente contundente como para que todo el peso de la bóveda, todo el peso del muro, todo el peso de la cubierta no colapse, y por lo tanto tectónicamente se ha recurrido a este extremo que ahora vamos a diseccionar para que veamos dónde radica, digamos así, el DNI de Santa María de Naranco, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a todo este conjunto que funciona así en libertad, digamos así calculada, tectónicamente hablando, se le ha incorporado una decoración escultórica, digamos así muy abruptamente, ¿no? Que no necesitaba, podía prescindir de la decoración escultórica. Es decir, no hay espacio para una decoración. Quiero decir, así como hay decoraciones que vemos que se utilizan en determinados edificios y tal, aquí no es imprescindible. Evidentemente, es precisamente la conjunción de esta calculada, de este calculado trabajo de cantería, el que nunca antes se había utilizado hasta ahora. Es decir, podemos decir que todo lo anterior a Santa María de Naranco en el arte alto medieval es ladrillo, vamos a decirlo así, y todo lo posterior es también ladrillo, salvo excepciones, y excepciones que son las que comentaba, Santa Cristina de Elena, el pórtico de Valdedios, y después, y en la Alta Edad Media, pues Quintanilla de las Viñas en parte, San Pedro de la Nave también, y parte de San Juan de Baños. Bien, pero no nos desviemos, o no me voy a desviar mucho de esta cuestión, porque ahora lo que tenemos que es, primero, que esta imagen que tenemos aquí va a tener una trascendencia fundamental, ¿no? Es el funcionamiento real de Santa María de Naranco radica aquí. Esta es una iglesia, esta es la puerta de acceso a la fortaleza de Resafa Sergiopolis, en Siria del siglo VII, ¿no? Y vemos la arquería que se encuentra prácticamente con el mismo, es la puerta de entrada, ¿no? No es que haga una conexión directa, sino que tenemos que imaginarnos una cadena que va desde el mundo bizantino hasta Europa y que realmente nos va dejando un legado que progresivamente vemos que después se va a ir utilizando, porque el legado más precioso que tenemos es este. Tenemos más ejemplos como los otros, pero me ahorro el ponerlos porque si no vamos a ir muy... No me va a dar tiempo a hablar de ello. Entonces tenemos que ver una cuestión muy importante, ¿no? Esto que vemos aquí, en la Biblia de Grandwall, se percibe bien que, bueno, es del 812-830, es decir, es contemporáneo a Santa María de Naranco. 842 Santa María de Naranco, 830 la Biblia de Grandwall, que se encuentra en Francia, en la Biblioteca Nacional. Y es un códice impresionante, espléndido, y que realmente lo que tiene a la parte superior es Moisés recibiendo las tablas de la ley, y con Josué esperándolo, ¿no? Y después en el nivel inferior, en el registro inferior, nos encontramos con Moisés, que está entregando las tablas de la ley al pueblo, a los dirigentes, bueno, del pueblo israelí. Es decir, las tablas de la ley, de la justicia, la ley por la cual se debe de regir, de acuerdo con las Sagradas Escrituras,
el pueblo de Israel, en que, bueno, no vamos a repetir la consabida función que cumple precisamente estas tablas de la ley. Pero, ¿qué marco utiliza? Utiliza un marco en el que vemos al fondo una arquería que va en disminución a la derecha y a la izquierda y que tiene unas columnas también de corte clásico. Evidentemente no es el momento, no está recogiendo el momento de la época cuando se entregan las tablas de la ley, supuesto que haya ocurrido. Es decir, no hay esa... como es lógico en la miniatura, como es lógico en las artes de todo tipo, se adaptan al momento histórico artístico, ¿no? Y lo que vemos es también unas niqués en la parte aquí, en las enjutas del arco, lo que vemos, no sé si lo van a percibir, pero lo que vemos, no sé si ven la flecha, por aquí, son unas niqués, es decir, unos ángeles, ¿no?, que vienen del mundo profano, ¿no? En consecuencia, si ahora vemos entonces el parentesco, la similitud que guarda esta Biblia maravillosa de Grandwall a nivel iconográfico con nuestra arquería de Santa María de Naranco. Pero después vamos a encontrarnos con otras que voy a pasar, Escuela de Reims, por ejemplo, en Saint-Denis del 870, esta ya difiere un poco, pero también tiene detrás toda esa arcuación. Y tenemos esta que cambia, evoluciona, está la Biblia de Viviano, y entonces vemos al rey Salomón en el centro del arco, y a derecha e izquierda vemos realmente otras arquerías en las cuales están el oficio palatino, el resto de la corte, que está en un juicio con el famoso juicio de Salomón sobre el lío. Pero entonces vemos la idea realmente de que esos arcos vayan disminuyendo a nivel plástico, es precisamente porque la ubicación que le dan aquí es la real. Es decir, el Salomón está en el trono más elevado. La disminución de los arcos obedece a que la jerarquía va descendiendo, y entonces aquí la han puesto de una forma, digamos así, dibujada, no metafóricamente como sería en la Biblia de Grandwall, o como quieren expresarlo en nuestra Santa María de Naranco, ¿no? Es muy interesante esto y merece más contemplación, pero por ahora no podemos admirarla más que lo mínimamente necesario, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos otros elementos que conectan nuestro edificio con, por ejemplo, el Palatium que tenemos en Rávena. Es un mosaico impresionante en San Apolinar del 500, es una joya en este sentido, y recurre a los mismos elementos, ¿no?, en este sentido de la arquería central y los arcos laterales, ¿no? Pero ahora ya también con sus niqués. Aquí vemos una figurativamente mucho mejor que la que se encontraba. Esto es un mosaico y evidentemente, bueno, pues nos da una idea muy fuerte. Bueno, la verdad es que se ve un poquitín borroso, pero nos da una idea de estas niqués que tenemos en los arcos, ¿no? Que lo repito otra vez para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que...? Ay, y aquí tenía... Bueno, vamos a ver esta parte entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Las instituciones de Ramiro I, en este caso, del aparato jurídico de la corte, ¿no? Las instituciones de la monarquía asturiana en general necesitan no solo unos edificios de representación. Vamos a abrir antes de estudiar esta línea tectónica, necesitan unos edificios de representación, ¿no? Pero también unos lugares en los que ejercer la administración y la función pública, ¿no? Con todo el correspondiente
aparato de decoración, símbolos e imágenes, ¿no? Como las pinturas murales. Santa María de Naranco tendría pinturas murales, o los ornamentos escultóricos, que son una de las joyas que vamos a ver, ¿no? Así que entonces no es tanto, y por otro lado, no es tanto la función simbólica la que predomina, como la finalidad de afirmar el respeto de un orden legal, ¿no? De poner en evidencia el vigor de una normativa jurídica. Quiere decir que la sede de la autoridad, como es el aula palatina, ¿no? es una garantía del poder político, ¿no? Y constituye un elemento clave en la estructura de un edificio de representación regia como el que tenemos, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? Que aquí, en Santa María de Naranco, salto un momento, pero no me olvido de ello, aquí en Santa María de Naranco, pues debemos de tener en cuenta que la legislación, por ejemplo, la administración de justicia, era lo que es el objeto, ¿no? del ámbito espacial, ¿no? Entre sus funciones, por resumir, estaría la elección del rey, ¿no? La preparación de las leyes, ¿no? El carácter también consultivo, ¿no? En los temas de las decisiones del monarca, ¿no? En el cual estaba pues el Palatium Regis, las reuniones también, y después, bueno, evidentemente, y lo habíamos comentado, todo el oficio palatino, y teníamos que tener en cuenta también entonces que en el contexto puramente de la imagen del poder, es decir, la construcción con una gran sala de representación es consustancial, ¿no?, al poder político, y eso lo tenemos hasta ahora, ¿no? Una edificación ya desde la antigüedad era un símbolo de poder y evidentemente era enriquecido, ¿no? Pero no solamente era enriquecido con un diseño acorde con la cultura de un pueblo determinado, ¿no?, sino que el contenido del mismo también debía de servir a ese poder. Y por lo tanto, esta iconografía que estamos viendo es realmente esa función, cumple esa función en la planta noble de estar en esa órbita, ¿no?, de realmente contribuir con esa imagen, transmitir ese texto, esa palabra muda en realidad, ¿no?, como toda obra, pero que además, como decía uno de nuestros maestros en el arte, Serafín Moralejo, incluso el desconocimiento de la imagen que se iba a transmitir, ¿no?, incluso ese desconocimiento era un valor que tenía la propia imagen, ¿no? Incluso, es decir, el ver una imagen no es lo mismo describir que interpretar, pero si estás describiendo la imagen, estás dándole una interpretación, tiene ese carácter subjetivo y por lo tanto incomoda o realmente te disminuye y te deja con la impresión fuerte de que ese mensaje iconográfico tendrá una representación en la cual te va a obligar a ti a no entenderlo, pero al mismo tiempo manifestar tu respaldo a ese poder, ¿no?, evidentemente, ¿no? Evidentemente sabemos que la cruz es el signo y que figura ahí, lo veremos también. Bueno, me estoy adelantando algunas cosas y no van en sintonía con la imagen, pero es que, bueno, voy un poco deprisa también, ¿no?, para poder ver más cosas, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una circunstancia muy interesante en este momento, ¿no? Hay imágenes que configuran
de una importancia absolutamente decisiva ya no solamente en Santa María de Naranco, sino en lo que es el conocimiento del arte asturiano, que tendrán una representación acorde o ajustada, mejor dicho, a la visión del mensaje evangélico de la fe y la ley y la justicia. Entonces, tenemos en la parte superior aquí, voy a pasar. No pasa. Ahora, estos son los medallones. Bueno, los clípeos están un poco alargados, pero es porque también da la proyección. Bien, todos conocemos los clípeos y nuestras fajas historiadas, ¿no? Que es un despliegue que funciona en todo y digo funciona por dos cuestiones. Una es un despliegue, estarían pintadas, evidentemente, decoradas con color, y decorarían todo lo que es la parte superior, ¿no? Como sabemos, ¿no? Pero en las fajas que vemos en la parte superior y los clípeos, en realidad, antes de entrar en la iconografía, en realidad son los clípeos son cilindros que traspasan el muro, y las fajas historiadas que vemos en la parte superior son paralelepípedos también, es decir, son cubos, ¿no? Que también están cumpliendo una función tectónica. De ahí lo que decía de que podía prescindirse estas imágenes, podían pegarse, por decirlo así, en otro momento, en otro lugar, o decorarse de otra forma, estar en otro soporte, porque en realidad están situadas allí donde, en la parte superior está la ménsula, allí donde descansa la línea de imposta, la ménsula y la bóveda. Es decir, que cumplen esa función que quería explicarles antes, y que ahora sí que podemos retroceder para verlo, ¿no? Porque ahora estamos en condiciones ¿no? Entonces ven realmente aquí, bueno, la basa, el fuste, que todos conocemos, con el trazado, con las 4 columnas de sogueado helicoidal, el capitel cúbico prismático, que tiene una decoración de animales afrontados, esta que es lo que es un bloque que está soportando las dovelas, que está soportando las dovelas que vienen de los arcos que salen a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y después el rosa o rojo es ese bloque cilíndrico, ¿no? Que tiene el clípeo, este clípeo que vemos aquí, es ¿no? Y la faja, el bloque prismático que tenemos aquí. Esto lo sabemos porque Luis Menéndez Pidal en los años 30 restaura Santa María de Naranco, le quita la casa sacerdotal, le quita la sacristía también, y contribuye a realmente dejarla exenta, como ahora vemos Santa María de Naranco, ¿no? Y entonces es cuando confirma que ese cilindro y esos bloques traspasan, ¿no? el lienzo, ¿no? Entonces comprendemos que este es el sistema que realmente abraza, en un abrazo de 32, no, menos, me estoy pasando, bueno, no 32 y 16, 48, aproximadamente son 7 arcos, 14, bueno, en fin, más de 30 abrazos, digamos así, abrazaderas, que es lo que les comentaba del DNI de soporte realmente de Santa María de Naranco. Por eso, esos 4 metros, es decir, esos 12 pies, ¿no? puede realmente soportar el edificio, ¿no? Tengamos en cuenta que habíamos quedado en que 10 pies, es decir, un decempeda,
es decir, es un decempeda mayor, ¿no? 10 pies mayor del estándar del resto de las iglesias a construir, ¿no? Algo que realmente recoge espléndidamente, ¿no?, el nivel de conocimiento en la época, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora lo que tenemos entonces es jinetes, tenemos en la parte superior presencia de ángeles, esas niques ahora se convierten aquí en esos ángeles que vienen con el Evangelio, ¿no? Y en la parte inferior tenemos figuras, jinetes con la espada, como la llamaba Isidoro de Sevilla, bueno, no me acuerdo ahora, pero hay una que es la mejor, vamos a ponerla aquí, esta es la mejor, así la ven mejor, dado que esta está en la cara sur y es el segundo clípeo con su faja en la cara sur. Es el maestro el que hizo esto. Después, lógicamente, hay muchos otros operarios que trabajan, ¿no?, directamente a sus órdenes, pero evidentemente se nota, ¿no? Están en una posición de relax, en una posición quieta con el jinete, y el resto se encuentra en una disposición también muy equilibrada, con una vestimenta muy de tipo oriental. Bien, y nos conecta entonces lo que es la presencia de esos ángeles, digamos así, que recorre toda la sala noble, el ejército celeste y el ejército terrenal, ¿no? Es evidente que esta parte nos interesa poderosamente por una cuestión, porque tenemos también elementos dentro de los códices, y por ejemplo, son dos ejemplos que traje del comentario al Apocalipsis de Beato de Líbana. Tenemos que tener en cuenta que Beato de Líbana hace el comentario al Apocalipsis de San Juan, lo realiza precisamente en la corte del rey Silo, que es contemporáneo en ese momento de Alfonso II, nace allí y será, pues Beato morirá casi al principio probablemente del reinado de Alfonso II. Estos no conservamos la primera copia, evidentemente, aunque ya dice que hay dibujos, pero esta es una del Balcabao, es decir, que es y esta de Fernando Chancha. No pude traer una que es la del Evangelio, pero lo tengo en otro momento, la del comentario al Apocalipsis del Escorial, que es más antigua, es casi del 10 contemporáneo a esto. Es decir, que tenemos entonces una riqueza aquí ornamental con muchos vectores decorativos, con muchas influencias también en lo que corresponde al clípeo, en lo que corresponde al resto de las imágenes que vimos. Las sedas, por ejemplo, tenemos sedas que están también traídos, es decir, se cristianiza elementos morfológicos y se adaptan, evidentemente, ¿no? La Nike es muy conocida, evidentemente, ¿no? Esas Nikes que hemos visto ya en el Palacio Ravenate y que después pasan a lo largo, pero ya están mucho antes, ¿no? Y estas sedas, que son sasánidas, pues están recogiendo casi miméticamente, como podemos ver, la influencia que tienen que se encuentra en Cataluña. Esta la vemos aquí con su nimbo, con su patière, no conozco por el término francés, que lleva aquí, y por la cola, después, que está en esta parte. Están situadas en el oeste, ¿no? Y tienen un árbol de la vida en el centro. Es una fórmula iconográfica que recoge, que es muy receptiva a modelos, a motivos, pero enmarcados ahora en un contexto diferente, evidentemente, ¿no? Pero con una función que da esa selección iconológica, ¿no?, de profunda raíz psicológica también, ¿no?, por lo innovador de su contenido.
Es decir, no conocemos ningún precedente de esto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay una apropiación entonces de símbolos que son privilegio regio en este momento, ¿no? Y es la imagen oficial que proyecta el gobierno, ¿no? Bajo el gobierno entendido como la monarquía, como el cuerpo sacerdotal, por un lado, revestido de un poder espiritual, y los príncipes, el res, ¿no? Que son poseedores de esa potestad terrenal temporal, ¿no? Como es la frase esta, el rey se muestra pero el Estado se esconde, ¿no? Bueno, parece que de Kantorowicz o así. Entonces, Ramiro primero introduce un elemento fundamental aquí, ¿no? Los temas no han sido escogidos al azar, evidentemente, sino que responden todos a una función. Me quedan dos ejemplos y vamos a pasar porque veo que es 8 menos 20 o así, vamos a pasar a Liño para explicar otra secuencia iconográfica. Vemos aquí que André Grabar, por ejemplo, hay dos sellos muy conocidos, ¿no? Que son los de Abd al-Malik, contemporáneos que recogen, contemporáneos de nuestra monarquía en parte, y que recoge esa influencia probable. Nunca, al hablar de influencia, yo prefiero hablar de migración de símbolos, ¿no? Al modo en que un historiador del arte muy interesante, Whitcover, había acuñado, ¿no? Más que influencia, no podemos hablar de influencia, porque son transmisión de un conocimiento, pues de dónde procede el res, pues procede de la entronización que se encuentra en el mundo romano, ¿no? Es evidente, ¿no? En fin, quiero decir que no me voy a extender mucho sobre ese particular, ¿no? En este momento, ¿no? Y después tenemos dos ejemplos aquí. Aquí tenemos uno de los mejores, este clípeo, que está en la parte inferior. Bueno, se ve. Este clípeo está en la parte inferior, es el mejor, que es el que mejor se encuentra, está en el interior del mirador oriental, a la derecha. El primero, según se ve el altar, a la derecha, ahí se encuentra esta genialidad, ¿no? Que estaría pintado también. Pero vemos cómo este otro que vemos aquí es de una coraza de un soldado sirio. Por lo tanto, estamos muy remotamente lejos, pero empieza aquí a acuñarse una iconografía que va a llevar con matizaciones, con cambios, con adaptaciones culturales, que va a seguir todo un hilo conductor a lo largo del mundo bizantino, que se transmite por el helenismo después también al mundo omeya, y del mundo omeya pasará en parte al sur de España, y también por el mundo bizantino entrará en la Alta Edad Media europea, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo muy maravilloso, de ejemplo no de mimetismo, pero sí de iconicidad, ¿no? Respecto al león, que hace un bucle, de acuerdo con el término biblio, que no me voy a enrollar un bíblico, el león se aleja y con la cola va borrando sus huellas. El león tiene muchas funciones, ¿no? Lógicamente hasta la actualidad, ¿no? Evidentemente, ¿no? El león ha sido clasificado, por decirlo así, iconográficamente, como una representación artística, ¿no? En ese sentido del valor que tiene Cristo, Dios, ¿no? En este sentido, ¿no? Es decir, que tenemos aquí un elemento, aquí tenemos elementos añadidos también, en los cuales platos asánidas, en los cuales vemos ejemplos absolutamente miméticos casi, ¿no? En este
sentido, ¿no? Tenemos ahora la cruz, por fin aparece la cruz en la parte superior. Tenemos esta cruz que está en el exterior, que con el alfa y la omega es la primera cruz en piedra, teniendo en cuenta que lógicamente es del 848, pero la anterior es del 808 y es la Cruz de los Ángeles, evidentemente, ¿no? Como sabemos, ¿no? Otra influencia sasánida omeya, que es esta, de la ventanita, en la cual vemos perfectamente, ¿no?, cómo estos dos, que están hechos en una misma pieza, las dos columnitas de todo el conjunto en bloque, ¿no?, que las encontramos miméticamente en Girbal al-Mafiar, ¿no?, y que son, pues realmente aparecen ahora por primera vez, ciertamente, ¿no? Voy a pasar entonces a otro de los capiteles para que me dé tiempo. Iconografía fundamental. Tenemos el árbol de la vida en estos ejemplos que tenemos de códices, miñados y tal. Como ven, el códice de Beato de Liébana, del comentario al Apocalipsis, tiene mucha trascendencia a nivel de miniatura, pero en lo que corresponde después a la pintura mural, tiene también connotaciones, como vamos a ver ahora en una imagen, ¿no? Aquí la vemos representada en bastantes sitios y tiene su nacimiento quizás aquí, porque esta es una de las joyas que tenemos del mundo cristiano, que es el pórtico para entrar en el batisterio de San Juan de Letrán, ¿no?, que es pues del siglo IV. Estaríamos aquí con este mosaico, sería del siglo IV, y vemos aquí las cruces gemmatas, ¿no? Las ven en la parte superior. Ahí las ven en la parte superior colgando, aquí en este, se me pasa, en este, aquí una, otra, y aquí ven cómo este árbol de la vida tiene los mismos elementos que tenemos aquí en los capiteles corintios, tan espléndidamente. La primera vez que hay decoración escultórica en el prerrománico asturiano, dado que los talleres anteriores eran muy escasos, ahora empezamos a encontrar algunos capiteles que tienen una cronología anterior a Santa María de Náraco, pero es la primera vez que aparece el capitel propiamente troncopiramidal, ¿no? Corintio, troncopiramidal es en el interior. Y aquí vemos, por ejemplo, otro, un cancel, el de Lucus Asturum, el de Lugo de Llanera, que también tiene el árbol de la vida en el centro, y este es ya un mosaico, pero que viene precisamente de Coasanra, de carácter omeya, ¿no?, que se utiliza, ¿no? San Miguel de Lillo me interesa ahora, estoy ya en hora, y únicamente voy a comentarles la reconstrucción de él. Ese es el estado que tiene ahora, después de la restauración, y voy a comentarles únicamente el músico de San Miguel de Lillo, y las jambas. El músico que ha sido restaurado en el 2013 y que y que se encuentra aquí. Este es el músico. A la izquierda lo tienen dibujado para que se vea. Es un músico, es un personaje que tiene un cordófono con mástil largo, y está en una disposición, aquí lo vemos también ya restaurado, y con la mano, con una mano tañendo los trastes, ¿no? Y aquí lo vemos, su relación y su vínculo con la miniatura. Vemos entonces que evidentemente hay, en síntesis, dos cuestiones. Una, no hay liturgia, en la liturgia en este momento, en la liturgia
visigótico mozárabe y después incluso la romana, no hay nada más que funciona, digamos así, el canto, no hay música, no tiene música, únicamente se considera la presencia de músicos, la tuba, por ejemplo, y estos laúdes, ¿no?, que son de ascendencia islámica, árabe. Estos laúdes son los que están recogidos en los beatos al final en la adoración al Cordero, porque bíblicamente también tiene su justificación, ¿no? En consecuencia, ¿qué ocurre? Que solamente puede aparecer, aquí tenemos nuestro músico, que prácticamente recoge la imagen de lo que estamos comentando, ¿no? Esta sería la reconstrucción del laúd, del músico, sería como podría ser, y después las basas, que son otra de las joyas de los evangelistas. Es decir, por un lado tenemos la salvación por medio lo que quiero decir en resumen es que toda la pintura mural de San Miguel de Lillo estaría dedicada al Apocalipsis, a los comentarios al Apocalipsis, registros con el comentario al Apocalipsis. Si no, es imposible que aparezca una figura tañendo un cordófono, un laúd, ¿no? Si no, está recogiendo pasajes, como vemos en estos momentos, de la música profana, ¿no?, en este sentido. Y abajo pues tenemos a los evangelistas, como todos sabemos, a Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Es decir, que por un lado está la salvación en la tierra y por el otro la salvación por medio del comentario al Apocalipsis de San Juan, es decir, lo terrenal y lo celestial, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y pues nada, lo dejo aquí tenemos a San Juan, ¿no?, y lo cortamos aquí y estoy abierto a cualquier pregunta. Son las 8, bueno, disculpen las molestias. Muchas gracias, Lorenzo, por tu disertación detalladísima. Fuiste capaz de bajar a un nivel que yo casi no te seguía. No, hombre. No, pero realmente tuviste, bueno, una gran charla. Me gustaría decir unas palabras antes de pasar al turno de preguntas. Yo tuve la suerte de haber trabajado en los movimientos prerrománicos que acabaste de escribir. Lo que pasa es que desde otro punto de vista, claro, yo me dedico a la piedra. Y entonces Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo tienen varios tipos de materiales. El primero y el más abundante, aproximadamente con el 60%, es una caliza pardo amarillenta, que es la fachada de Santa María de Naranco, se ve francamente bien, que son calizas del Cretácico, y hemos llegado a determinar el sitio de donde extrajeron el material, muy próximo a los monumentos, como a 200-300 metros, y además un poquitín más arriba, con lo cual el bajar el material era realmente fácil. El segundo tipo de materiales es el travertino, lo que llamamos los geólogos travertino o toba calcárea, que no se debe de confundir con la toba volcánica. Yo una vez escuché a alguien explicando aquello y hablaban de material volcánico. No tiene nada que ver. Bueno, pues este travertino se encuentra muy próximo también a los monumentos, en una fuente que está cerca de Ladines, Fuente Sopeña. Ahí se ve perfectamente que hubo excavaciones antiguas. Otro tipo de materiales son a los carudiste, que son las areniscas del Jurásico, que forman los fustes hogueados, los capiteles. Eso no es de aquí, es del Jurásico superior, tiene que ser de la zona de Gijón
Villaviciosa, es decir, tuvo que ser transportado una gran distancia. Hay otro tipo de material que es el ara, que está en Santa María de Naranco, que es una caliza margosa blanquecina que procede del Cristo de las Cadenas. El Cristo de las Cadenas hubo explotaciones y todavía se pueden observar detrás del aparcamiento de la Facultad de Derecho, se ve perfectamente. Y luego el último material que quiero destacar, y este me llamó mucho la atención cuando lo toqué y lo palpé, fueron sillares de granito en San Miguel de Lirio. Ya, pero esos son importados. Claro, y tan importados, aquí no lo hay. No, claro, ese material no existe, y mi pregunta es, ¿eso no puede deducirse de esta presencia de granito que fueron utilizados por los romanos? Sí, claro, puede ser. También hay materiales. Perdón. Hay materiales que proceden, pues, a ver, teniendo en cuenta que el Reino de Asturias se extiende por Galicia, por País Vasco, o sea que no podemos hablar de la Asturias geográfica actual, puede haber sido traído perfectamente de Galicia. También los romanos pudieron haberlo traído en algún momento por alguna otra. Hay también un pórfido que lo conocerás en Valdedios, que no es de aquí y que tiene que ser del norte de la meseta del Duero, que eso me lo comentaba José Carlos Ramos, ¿no? Claro, pero son piezas muy minúsculas y tal. Y mármol, por ejemplo, hay mármoles. Hay mármoles en Santullano. Como eso tenía que ser. Bueno, pues eso podía ser perfectamente de un botín de guerra. Es decir, cuando se iba a la guerra, pues se venía con hay documentos dentro de la documentación de la monarquía en la cual se regalan tiendas de campaña, tiendas a los reyes, a Carlomagno, por ejemplo. Es decir, es material. Hay que tener en cuenta que la iconografía que vemos ahora es muy limitada, porque tenemos que ver las sedas, tenemos que ver los estandartes, las monedas, todo el material de hierro que ha desaparecido. Es decir, hay cantidad por llevarlo a nuestro terreno, de elementos iconográficos, de soportes iconográficos, y claro, el granito, bueno, ese mármol, por ejemplo, pues ha dado muchísimo de sí en la investigación. Desde los que piensan que viene el mármol a Asturias y se talla aquí, es difícil porque, o sea, con Santa María de Naranco vemos las limitaciones que tendría todo lo anterior y todo lo posterior para encontrar canteros que vengan con esa experiencia de tallar, porque el mármol no se talla así como así. Por lo tanto, hay que pensar que es material de espolia, que se llama, ¿no? Es decir, tú vas, coges, además ese material, el propio taller, ahora toda la investigación que hay sobre el mundo alto medieval se basa en la estructura y en el conocimiento de los talleres. O sea, no podemos pensar que haya personas que tallan por afición, evidentemente, y sobre todo lo que estamos hablando de la monarquía, es decir, son talleres áulicos, son talleres que tienen poder económico, poder político también, y por lo tanto, bueno, o sea, un taller en la época, en Roma o en Bizancio, un taller y agrimensores, evidentemente, también, tenían un poder omnímodo, digamos así. Está registrado pues en los códices de Dosiano, en el códice de Justiniano, se habla expresamente de los privilegios, no me voy a extender, de los privilegios que tenía ese taller, ¿no? para trabajar, con lo cual hacía acopio de esos materiales de espolia y los utilizaban, porque además, lejos de ser un material negativo en ese sentido, el material, por ejemplo, en Santullano, que siempre se pone como ejemplo, la arquería ciega de la Capilla Mayor que tiene, es material de espolia, pero con un conocimiento realmente de prestigio.
porque viene de iglesias, viene de tal, o sea, es de prestigio. No es en absoluto que sea algo que tenga un... Bueno, digo, no, vamos a utilizarlo aquí como podríamos utilizarlo. No, en absoluto. Esto, disculpa que... Si me permites, voy a pedir al público si quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna opinión. Me parece que tenemos un micrófono. Muchas gracias por su explicación, la verdad es que es maravillosa. Pero quería pedirle, por favor, una pequeña introducción en el valor de las pinturas, especialmente la del músico, que hace referencia usted a que está asociada a todas esas pinturas a Jerusalén celeste o a lo que representa. La representación del músico hace una referencia a una parte del ritual que hay antes de celebrar. ¿Podría hacer un poquito de trabajo sobre ello, por favor? Sí, el músico que es que no lo entendí. Quería entender que hizo una referencia a que las pinturas de San Miguel de Lillo. San Miguel de Lillo hacen una referencia, o pudieron hacer una referencia a la Jerusalén celeste, etc. No, al Apocalipsis, al comentario al Apocalipsis. Sí, sí. En el ritual que usted comentaba, solamente se utilizaba la música vocal. Sí. Pero al aparecer el músico, hace usted una referencia que era a una parte de ese ritual final. No, ya vale, ya lo entendí. Gracias a usted. Precisamente porque en el ritual, en la liturgia, en el siglo X cambia el ritual, ¿no? Viene Gregorio, bueno, hay un cambio de ritual, pero de todas formas el canto va a prevalecer siempre, es decir, no hay música únicamente, no hay música en la liturgia, de la Iglesia en la Edad Media, ¿no? Y por lo tanto, únicamente, y por el sentido bíblico que tiene, están las trompetas del Apocalipsis, que es la tuba, ¿no? En ese sentido asociado, vienen muy representadas en los comentarios al Apocalipsis, y también la adoración al Cordero Pascual, que está al final del comentario al Apocalipsis, ¿no? En la cual aparece el cordófono, que es el laúd, que es también, puede ser un instrumento que era muy utilizado, como había comentado, en los ambientes cortesanos de la Córdoba de los omeyas y después del califato y en general, ¿no? Y ahí hay un personaje muy maravilloso que hay todo un estudio, ¿no? Hay también estudios maravillosos sobre la música en el comentario al Apocalipsis, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el hecho de encontrarnos con una imagen tan mimética, con las imágenes que se utilizan en el comentario al Apocalipsis, y después que tenemos también otro registro, un poco más abajo de este músico, tenemos un registro que es la viña del Señor, con una figura entronizada, que es también mimético a otro pasaje. El músico no se puede ver desde la parte, desde el suelo, pero la figura entronizada sí, se ve muy bien, ¿eh? Al mediodía tiene una luz espléndida para verlo. Esos dos, y extendiéndonos más a la figura que aparece en la bóveda de cañón de la parte de la nave central, entonces eso nos está remitiendo necesariamente al comentario al Apocalipsis. Y lógicamente nunca hay una representación de un músico. A ver, puede haber representaciones de profetas, como tenemos, por ejemplo, en San Pedro de la Nave, ¿no? Pero
porque esos profetas pues son los que participan lógicamente de las Sagradas Escrituras, están dentro de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y están sosteniendo pues las coronas, también figuran los 4 evangelistas. Es los 2 únicos sitios donde aparecen los evangelistas, que esto sí es normal, lógicamente, que aparezcan en San Miguel de Lillo, pero el resto de evangelistas nada más te aparecen 4 en San Pedro de la Nave. En toda la Alta Edad Media en España no tenemos ya representaciones de evangelistas en la Alta Edad Media, del 8 al 11, bueno, al 10. Únicamente un capitel que le han roto un capitel que tenía los 4 evangelistas en cada cara, ¿no? Y que le han roto, lo pasé antes aquí, y que le han pues, en un momento iconoclasta, pues le han roto la cabeza, ¿no? Pero entonces esa excepción de un cordófono, una figura tañendo un instrumento musical, es imposible dentro de un programa que tenemos que ver absolutamente complejo, como sería una iglesia como San Miguel de Lillo, de 20 metros de longitud, ornada con pinturas murales. Evidentemente ahí estaría reflejado el comentario al Apocalipsis, o por lo menos una parte dedicada a ello, ¿no? Helmut Schlung, en un congreso que hubo en los años 1980, que hubo con los mejores historiadores en la época, Westminster, Klein, ¿no? Consideraban que claro, no sabían ese cordófono, pero estamos en los años 80 y la figura todavía no había sido, era conocida, pero estaba todavía muy con eflorescencias, ¿no? Perdón. Consideraba que, claro, era imposible que estuviera allí, no tenía sentido que estuviese en una iglesia, ¿no? Evidentemente, donde se cuidaba tanto la ortodoxia, además, evidentemente, ¿no? En consecuencia, si se decía textualmente, si se confirma que realmente es un laúd, entonces estaríamos ante un grandísimo descubrimiento, porque entonces es cuando se puede relacionar realmente la imagen con la miniatura, con el sentido del texto de San Juan, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé si le respondí, creo que... Gracias. Buenas tardes. Pero yo quería preguntar fundamentalmente cuál es el sentido de que Santa María, lo que ahora es Santa María de Naranco, es que ahí, ¿qué sentido tiene hacer un palacio ni tan cerca de la capital, digamos, de Oviedo, como para ser un anejo del complejo palatino, ni tan lejos como para poder ser, no sé, pongo un ejemplo, una residencia de verano, ¿no? O sea, está como demasiado lejos y demasiado cerca a la vez para tener un sentido lógico para un mortal normal como yo, ¿no? Entonces, por eso, es una pregunta que siempre me intriga. Muy bien, de acuerdo. Bien, tenemos que tener en cuenta, evidentemente esa es una pregunta que lógicamente la respuesta depende de quién la conteste, ¿no? Pero dando una respuesta consensuada, por decirlo así, primero hay unos hechos, ¿no? Los hechos son que es la referencia de las crónicas de la monarquía asturiana, que son del ciclo historiográfico de Alfonso III, es decir, 883 aproximadamente, es decir, unos 40 años de media aproximadamente después de que ha sido construido Santa María de Naranco, hablan de la Iglesia en términos muy enriquecedores del impacto que tiene el reinado de Ramiro I. Y a continuación hay que tener en cuenta que tendría sería al modo de las vilas tardoantiguas, ¿no? Es decir, tenemos un precedente, Santullano está construido extramuros,
tiene también por Alfonso II, tendría también alrededor o próximo, tendría, pues como lo dice la crónica albeldense, balnea, habitaciones para la tropa, residencias para el rey, torres defensivas, es decir, que era un complejo palatino. No podemos pensar, por pasiva, a la inversa, en Santa María de Naranco tenemos este palatium, una aula regia, aula palatina, que tiene una función nada más que de representatividad regia, ¿no? Pero al lado del mismo se encontraría una residencia del rey, tendría también probablemente más de dos torres, probablemente, tendría también balnea, o sea, balnearios, zonas de acomodación, residencias para la tropa, lógicamente, y la supuesta iglesia palatina, que bueno, no sabemos, probablemente ha sido construida en más tiempo, bueno, por ahora eso lo sabemos, que existiría por, primero, las pocas excavaciones arqueológicas que se hicieron, por la toponimia, y después por el hecho de que realmente está situada también a media altura, es decir, que a media altura tiene una función defensiva muy buena, evidentemente, y pues cumple con todos los requisitos de ser un núcleo de poder, que puede ser desvelado en parte esa función de construcción, porque probablemente la tesis de algunos historiadores, de Javier Fernández Conde, de María Jesús Álvarez, y hay un documento que señala la presencia quizás de dos reyes, dado que Alfonso II moriría, pero antes estaría también Ramiro I, y por lo tanto realmente el heredero, el directo heredero de la corona sería Nepociano, pero Ramiro I se revela. Hay crónicas de la monarquía en la cual mencionan a Nepociano res, es decir, que es posible que realmente haya dos núcleos de poder en un momento determinado. Y entonces de ahí que tengamos, claro, a ver, necesitamos rescavar. Decía un historiador, con mucha razón, que realmente, a ver, la investigación siempre, nunca tiene fin, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero ahora era, decía él, la hora de la arqueología, porque los manuscritos pues, aparecen, los códices, todo lo que es la letra impresa, ¿no? Evidentemente, bueno, no impresa en este caso, evidentemente, ¿no? Manuscrita. Pues tenemos mucho material y está a un 90% investigado, pero necesitamos la arqueología para confirmar muchos de los elementos, ¿no? La toponimia es otro de ellos. El otro día en una conferencia ya habíamos hablado precisamente de que la toponimia, la toponimia nos daba todo el complejo palatino de Ramiro I está en un territorio en el cual sabemos que era posesión de la monarquía. O sea que no lo construye tampoco en un lugar en el cual no es propietario de él. Y el complejo palatino de Santullano, cuando habíamos comentado aquí la conferencia que hubo sobre la Vega, habíamos visto cómo las posibilidades que tenía de que el complejo palatino de Santullano estuviese en la fábrica de armas eran muchísimas, porque tenemos documentación que acredita que aquellos terrenos eran propiedad después de Alfonso III, que lo dona, bueno, se van donando, y después al final era de Alfonso VII, con lo cual estaba clarísimo que coge y se lo da a Controdo, ¿no? Y ahí es los límites, eso es más que se puede contestar, es decir, poner las pruebas
encima de la mesa, y entonces aquí como el programa tan maravilloso de las 4 de la mañana de los detectives, ¿no? Pues empezar a mirar a ver cómo podemos solucionar este puzzle. Pero una excavación arqueológica entre Santa María de Naranco y San Miguel de Lillo nos daría una información espléndida. Bueno, o a lo mejor no, pero nos quitaría muchas dudas, evidentemente. Como sé que aquí hay mucho madridista, ¿Qué pasa? ya nos acercamos. El partido. ¡Ay! El partido. El partido.